Iniciamos la clase el 21 de junio con el grupo noveno B de la carrera de bioquímica. Estamos creando base de datos. El contenido es crear base de datos en Access, con base de datos relacionales. Entonces, estamos trabajando con el cuestionario 3, que les he compartido la anterior semana. Hicimos el primer ejemplo, son varios ejemplos en el mismo cuestionario. Y ahora vamos a hacer el cuestionario 2. Para quienes pueden acceder, el cuestionario 3, estamos haciendo el ejemplo 2, que es la base de datos alumno. Alumno. Entonces vamos a, siempre hemos elegido base de datos en blanco. Luego debemos asignarle una ubicación, una carpeta y asignarle el nombre de la base de datos. Herbas, ¿qué dice Herbas? ¿Qué consulte? Herbas, está... Él casi siempre doy la parte teórica, cómo hacer las preguntas en el examen, si les enfatizo, empezamos de porque no se puede hacer desde otro nivel. Iniciamos siempre creando tablas. Entonces, todas las clases vamos repitiendo los conceptos que son fundamentales. Y es la parte que va a entrar tanto para su parcial como para su final. Recuerden que son solamente preguntas de encerrar, no les va a dar tiempo para que ustedes realicen una base de datos. Y los prácticos son para que ustedes los resuelvan y adquieran la destreza para entender los conceptos, ¿ya? Porque al hacerlo es como ustedes lo van a poder aplicar. Entonces, tabla 1, el botón derecho, cambiar a vista diseño. Le asignamos el nombre. El nombre de la primera es documentos y el campo clave es id documentos. Entonces la tabla 1 se llama documentos y el campo clave o llave es id documentos o código de documentos. Recuerden que toda tabla tiene un campo, o puede tener uno o puede tener varios campos llave. En este ejemplo, esta tabla tiene un campo que lo identifica, que hace que los valores no se repitan. Luego tenemos el estudiante qué documento presentó al momento de inscribirse. Entonces estas son opciones de sí, no, quiere decir que son como casillas. Marcar, presentó certificado de nacimiento, cédula de identidad, título de bachiller, un test psicotécnico y alguna observación que se quiera anotar. Entonces, los que son de sí, no, es solamente para tiquear si presentó o no esa documentación. Entonces, certificado de nacimiento, cédula de identidad. Ok. Vamos a dividir en dos la pantalla para poder trabajar mejor. Entonces es certificado de nacimiento. Recuerden que los tipos sí, no, es solo para marcar. Cédula. Luego, título de bachiller. Test psicotécnico. Y observación. Ya. Los tipos de datos. Pregunto, ¿puede existir un campo sin asignarle un tipo de datos? ¿Sí o no? ¿Quién puede responder? ¿Puedo yo crear un campo y no asignarle un tipo de datos? ¿Puede existir? ¿Sí o no? No. No, no puedo tener un campo si no le asigno un tipo de dato. Si usted se fija, por defecto le asigna texto corto, a excepción que el primero le asigna autonumeración. El tipo de dato determina qué contenido va a tener cada uno de los campos.
Autonumeración, ¿qué quiere decir? Automático, que el programa va a generar el número y va a ser secuencial o correlativo, 1, 2, 3, 4. Sin embargo, el signo, las casillas, estos son solo para marcar. Sí, no, no es para ingresar ningún valor, es simplemente para marcar si ese estudiante al momento de inscribirse presentó esa documentación. Si está vacío, significa que no, si marcó, significa que sí. Ese es el tipo de dato que estamos seleccionando o asignando a los campos. Observación está como texto largo. Si dejamos texto corto, vemos acá en propiedades, en la parte inferior, en propiedades del campo, abajo, la observación. Si dejamos texto corto, como máximo puede ocupar 255 caracteres. Sin embargo, el texto el valor va a identificar esos documentos, va a pertenecer, le va a asignar un número y después al relacionar vamos a saber documentos a qué esto le corresponde, ubicado, que no se va a repetir. ¿Qué significa requerido? Requerido es que no puede contener un valor nulo o un cero. Es decir, puede existir el campo código sin valor, vacío, sin datos. Eso significa valores nulos. ¿Puede contener? No. No puede tener el campo llave valores nulos o estar vacío. Por eso automáticamente se activa sí, ¿no? Yo puedo cambiarlo a no, pero recuerden la regla. La regla es que no puede contener un valor nulo, por eso es que es requerido sí, es obligatorio. Eso quiere decir. Cuando yo hago clic en el siguiente campo, me muestra las propiedades que puedo asignarle o modificar para ese campo de tipo sí, no. Acá ningún otro campo va a ser indexado, solamente los campos llaves. Eso nos permite crear una relación y buscar la información que corresponde según los códigos. Eso quiere decir indexado. Por eso el único indexado es el campo código, los demás no. Y así sucesivamente, los siguientes campos son de casillas sí, no. El último, que es de texto largo, nos dice acá, ¿va a ser requerido? No. Indexado, ninguno más va a ser indexado. Requerido, no. Si yo quiero que obligatoriamente marque, entonces voy a tener que colocar sí, requerido sí. Entonces, dependiendo del contexto, si es obligatorio que escriban, entonces lo hace sí, requerido sí. Habría que cambiar. Recuerden que los campos que tienen la flechita es simplemente modificarlo, ¿no? Sin escribir, solo asignarle el valor que sea necesario. Lo vamos a dejar en no. Cuando está cambiado a obligatorio sí, no lo va a dejar avanzar hasta que usted ingrese una información en ese campo, ¿ya? Cuando está con la opción sí. Sin embargo, cuando está requerido no, puede dejar en blanco. No lo va a obligar. Puede dejar en blanco y pasa al siguiente. Al crear la primera tabla, el siguiente paso siempre es guardar. Una vez que se guardó, cerramos la tabla. Cerrar. ¿Qué hemos creado? La estructura de la primera tabla. Ahora hacemos la estructura de la segunda tabla que se llama datos personales. Los pasos son crear tabla. Recuerden los pasos. Otra forma de cómo preguntar son los pasos. Por ejemplo, las dos primeras fichas del entorno de trabajo o de la ventana de Access son inicio, crear, las que tienen las herramientas. Archivo es la principal pestaña, pero la que nos permite manejar todos los elementos, inicio, crear. Entonces, ¿cuáles son las tres primeras fichas? Archivo, inicio, crear. ¿Ya? Entonces, y puedo preguntar, la opción tabla, y si se quiere crear una tabla, ¿en cuál ficha o pestaña me activa esa opción? Por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen que saber cuáles son las fichas o pestañas. Las fichas o pestañas
son los nombres que tenemos en las opciones del menú, ¿no? Que ahí tiene los nombres, inicio, crear, y se nos va activando según lo que vamos haciendo. Entonces, los pasos para crear una nueva tabla es ficha o pestaña crear, tabla, cambiar a vista diseño. La vista diseño lo puede hacer con botón derecho, vista diseño, o presionar el botón ver, vista diseño. De cualquiera de las dos opciones. Le va a pedir qué nombre y escribe datos personales. Datos personales, aceptar. Siempre acá nos va indicando si va a tener un campo llave, dos campos llave, o en el ejemplo anterior había una tabla que no tenía campo llave. Entonces, eso siempre hay que verificar cuántos son los campos llave. El campo llave es id alumno, id alumno. Id alumno, nombre del alumno, apellido del alumno, cédula de identidad, dirección, lo primero que hacemos es cambiar, ingresar los datos y después le asignamos los tipos de datos. Dirección, teléfono, correo electrónico. Ya. Abajo al final dice código de documentos. Puedo escribir, si acá lo pueden ver las dos tablas, tenemos código de documentos, ¿será igual a id documentos? ¿Qué opinan? Acá dice id documentos y en la siguiente dice code documentos. ¿Será que estamos hablando del mismo dato o es de otro dato? Diferente de datos. No, es el mismo documento, dice code documento. Puedo yo variarle un poquito, pero el contenido es el mismo. Estoy haciendo referencia a los documentos, a la tabla documento. Lo voy a hacer así intencionalmente porque cuando hacemos la relación, siempre hacemos la relación que los campos sean iguales, pero puede que en que se dé el caso de que no lo escriba igual 100%, que en uno se equivocó y lo colocó con S y en otro lo colocó sin S, por ejemplo. Entonces, pero el contenido de ese campo, ¿es el mismo? Sí, es el mismo. El nombre un poquito varía las letras, en uno dice I, en el otro dice COD. Pero el contenido es el mismo, estoy hablando de la misma información. Empezamos a cambiar los tipos de datos, entonces sería número, todos los que son texto corto, dirección, teléfono. Teléfono, número. Por ejemplo, si le doy opciones, para el número telefónico, ¿cuál sería el tipo de dato correcto a asignarle? De los tres primeros, ¿cuál sería el correcto? ¿Texto corto, texto largo o número? Número. Número. Es, muy bien. Así son las preguntas. Así son las preguntas. Tienen que hacer análisis, tienen que analizar qué va a llevar ese dato. Número, letras, alfanumérico, quiere decir letras con número. Va a ser las casillas como el anterior, sí, no. Entonces, eso tiene que analizar lo que va a llevar, qué es lo que va a ingresar. ¿Sí? Aunque en su cuadro de usted diga texto corto y nosotros sepamos qué es número, digamos, No, por eso le estoy preguntando. Yo acá lo puedo cambiar, acá lo cambio. Ya. No hay problema, yo lo cambio. Es que las preguntas no siempre van a ir que todas sean verdaderas, ¿no? También van a ir preguntas para que usted analice. Por eso le estoy preguntando. Y van a haber opciones, inciso A, inciso B, inciso C. Si yo le doy inciso, fíjese que acá estaba como texto corto, ¿cierto? Si yo le coloco, ¿es correcto asignarle texto corto al tipo de datos teléfono? Entonces usted tiene que analizar. No siempre las preguntas son afirmativas, también pueden ser negativas.
Entonces, en este caso, no es correcto texto corto. Siempre se le debería asignar número. A no ser que la pregunta sea diferente y se diga, como en el carnet de identidad, por ejemplo, más se entiende en el ejemplo del carnet de identidad. Si va a ingresar su número y el lugar de donde ha sido emitido el carnet, ¿cuál tipo de datos debería utilizar? Es decir, que usted va a escribir su número y luego SC, Z, si es Santa Cruz, LP, si es La Paz. Entonces, ahí ya Ahí no sería puede el ser texto número. corto. Claro. Entonces, la pregunta también tiene que ser bien clara, bien Estructurada. específico. Claro, no puedo yo dar a que usted crea una cosa y en realidad es otra. Tiene que ser específica, ¿no? Entonces, si yo acá le muestro 3 incisos, inciso A, texto corto, inciso B, texto largo, inciso C, número, por ejemplo, y le digo, ¿cuál de los 3? Elija cuál es la opción correcta del tipo de datos que debería asignarle a teléfono, nada más. Entonces, usted, ¿qué anotamos en teléfono? Número, ¿no ve? Entonces, usted elige número. Sí. Entonces, depende cómo esté formulada la pregunta, es la respuesta. El correo electrónico, ¿sí? Inge, y en caso de que fuera números y letras, ¿cuál sería el texto corto? Texto corto. Ahora, si la pregunta dice, fíjense que texto corto siempre es 255, no puede ser más. Puede ser menos, yo puedo escribir 10, 20, 30 cuando asignamos, ¿se acuerdan? Hemos hecho todas las clases, delimitamos. Pero si la pregunta dice, si se quiere asignar un tipo de datos que pase a 255 caracteres, ¿cuál deberíamos elegir? Que sea mayor a 255 caracteres. ¿Puedo asignar texto corto? No, ¿eh? Texto largo, entonces sería mayor a Así. 255. Eso, mayor a 2. Yo tengo que especificar. Tengo que hacerle la pregunta bien clara, ¿ya? Para que no haya dudas. ¿A qué yo me refiero? Correo electrónico. Siempre los correos electrónicos, las páginas web son de tipo hipervínculo. Siempre. ¿Por qué? Porque cuando usted escribe un correo y quiere enviar un correo, tiene que estar con la manito para que enlace a lo que es un correo electrónico. Y si es una página web, para que me vaya a la página web. ¿Ya? Entonces, sitios web, siempre hipervínculo. El código de documento, siempre recuerden que todos desde el segundo son texto corto, ¿no? Uno tiene que analizar. El código de documento en la tabla de datos personales me muestra acá número. Entonces yo lo cambio a número. Número. Y presiono guardar. El campo llave, recuerden que elegir. ¿Es una llave simple o es una llave compuesta? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Simple o compuesta? Compuesta, Inge. Ya, muy bien. Fíjense que ustedes tienen seguridad. Ahora, si yo pregunto, si código de documento es propia de esta tabla, es su propia llave, ¿cuál es la llave que es de la tabla de datos personales? Y de alumno, ¿cierto? ¿Y qué es código de documento? ¿Qué viene a ser? ¿Cómo? Propia de la tabla. ¿Código es el que le asigna una sola tabla? Ya, fíjese que ese código de documento, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De la tabla? Documentos. De la Sí, tabla de documentos. sí. Si viene un campo llave, si viene un campo de otra tabla, ¿qué se llama cuando viene de otra tabla? Llave Código de foránea. documentos. Llave foránea. Ah, llave foránea. Cuando un campo, en documentos, el campo llave es documento, recuerden. En documento, el campo llave es documento. Ese campo está yendo a datos personales. Aquí no es parte de la llave, pero lo necesito para relacionar. Viene de otra tabla. Si viene de otra tabla, se llama llave foránea.
llave foránea. ¿Ya? Entonces, ya Y el está. que dijo el primero, ¿qué es código de documento y eso, Inge? Cuando es combinado, cuando son más de 2 llaves, ¿a eso se refiere? Cuando es llave simple o llave compuesta. No, usted nos hizo una pregunta hace rato, eso, ¿qué es código de documento? Dijo. Es un campo que viene de otra tabla. Código de documentos, en la tabla documentos es un campo llave. Ese mismo campo está yendo a otra tabla que se llama datos personales. Cuando va a otra tabla, se llama llave foránea. No es propia de esta tabla. Fíjense que siempre colocamos el mismo nombre para que nos guíe. Dice documento. ¿Y dónde está la tabla de documento? Es otra tabla. ¿Dónde yo estoy ahorita? En datos personales. Yo estoy trayendo una llave de otra tabla porque lo necesito para relacionar. Access, la finalidad es crear tablas y relacionarlas. Esa es la finalidad de Access. ¿Y cómo lo hacemos la relación? A través de los campos, llave. El código, el documentos o código de documentos en documentos es su llave principal. Sin embargo, está pasando a otra tabla, ese mismo campo que lo necesito para relacionar, sin embargo, aquí no está como llave. Pero el valor que lo voy a tener en ambos lados me va a servir para relacionar, para saber que el código 1 pertenece a Juan Pérez, eso. ¿Y qué documento presentó el 1? Y ahí voy a tener los datos. ¿Qué documento presentó al momento de inscribirse? Entonces va a crearse una relación para eso, ¿ya? Entonces presiono guardar y crear, lo cierro. Siempre cierro. Voy a crear tabla, cambio a vista diseño y luego ingreso. Le asigno el nombre, se llama facultad. Fíjense que este ejemplo es los códigos no numéricos. Esa es la finalidad de usar. Cada ejemplo tiene su característica. Y hacemos una diferencia, ¿no? El campo, la tabla facultad, su campo clave es id facultad, y solamente tiene 2 campos, el código y el nombre. Id facultad y nombre de la facultad. Tiene solo 2 campos, código y nombre. Pero acá la facultad está como texto corto. No está como número, sino como texto corto. Y el nombre de la facultad también texto corto. Indexados y sin duplicado, siempre los campos llave de las tablas, cuando es una llave principal propio de esa tabla, siempre es sin duplicado, porque es propia de esta tabla. Ese campo llave es texto corto, porque depende, la mayoría lo configura con 3 iniciales o le asigna letras para la facultad. Ciencias de la salud puede ser CS, ciencias tecnológicas, CT, digamos, ¿no? Le dan un significado. Y el nombre de la facultad ya lo escribe completo, lo que le asignó como sigla. ¿Ya? Por eso, en este ejemplo, la llave no es número, ni autonumeración, es texto. Nivel y id facultad. Acá id facultad no es de esta tabla porque estoy hablando de carrera. Lo propio de la carrera son los 3 primeros, su código de carrera, nombre de la carrera y qué nivel semestral. Pero ese id facultad, ¿qué quiere decir? Que esa carrera, ¿a qué facultad pertenece? Por eso es que tiene que estar relacionado. Bien, entonces ahora configuramos. id facultad es texto corto, ¿cierto? Su código es texto corto. La id carrera también es texto corto, porque texto corto. La carrera, por ejemplo. Ese está colocando para
para poder crear la enlazar, relación. indexar. Para poder Para crear la crear una relación. Si no, va a quedar suelta las carreras, suelta la facultad. Si no hay relación, yo no sé esa carrera a qué facultad pertenece. La relación me permite saber